En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Buenas noches, comenzamos el programa número 14 de Huellas de 1973 con los acontecimientos entre el 6 y el 12 de abril de 1973. En primer lugar, vamos a recordar que el día 8 de abril, a los 91 años, falleció Pablo Picasso. Pablo Picasso, que es considerado todavía en la actualidad el pintor más famoso del mundo, y se lo describió como un artista en docena de campos, un militante del comunismo revolucionario, enemigo acérrimo del generalísimo Francisco Franco. Él había nacido en Málaga, español por supuesto, pero luego de la llegada de Franco al poder y desde antes también, él ya se había exiliado en Francia, que es el país donde murió el 8 de abril de 1973. Fue autor de miles de cuadros, de dibujos, de esculturas, y una de sus obras emblemáticas es el Guernica, una obra de arte que denuncia la violencia demostrada en la guerra. La muerte de Pablo Picasso había conmovido a todo el mundo por su creatividad, que se mantuvo prácticamente hasta finales de 1972, cuando ahí comienza a tener algunos problemas de salud que determinan su fallecimiento en el mes de abril. Este año, precisamente 1973, y adelantándonos un poco a algunos acontecimientos, se lo recuerda también en el mundo del arte como el año de la muerte de los tres Pablos. Pablo Picasso, luego Pablo Neruda, más adelante, ya vamos a ver en el momento, y finalmente Pablo Casals, un representante del arte plástico por un lado, de la literatura el otro, y de la música el restante. También, como noticias del exterior de aquel momento, el día 10 de abril de 1973, el presidente de Chile, Salvador Allende, que venía bastante hackeado por la oposición, por los gremios también que reclamaban algunas mejoras y que no estaban del todo conformes con la política de Salvador Allende, presidente por la Unidad Popular. Acá, en este momento, el 10 de abril, Allende directamente
acusa al gobierno de Estados Unidos de estar implicado en un esfuerzo para derrocarlo. El mundo se enteró con estupor en junio último de distintos aspectos de un nuevo plan de acción que la misma ITT presentara al gobierno norteamericano con el propósito de derrocar a mi gobierno en el plazo de 6 meses. Tengo en mi portafolio el documento fechado en octubre de 1971 que contiene los 18 puntos que constituían el plan que comento. Se proponía el estrangulamiento económico, el sabotaje diplomático, el desorden social, crear el pánico en la población para que al ser sobrepasado el gobierno, las Fuerzas Armadas fueran impulsadas a quebrar el régimen democrático e imponer una dictadura. Esta fue la primera reacción que tuvo Allende después de prácticamente 3 años de gobierno, porque ahí había una subcomisión de senadores de Estados Unidos que estaban analizando las actividades que tenía una empresa que se llamaba International Telephone and Telegraph, la ITT, que, bueno, según todas las denuncias que se hicieron, en principio había tratado de impedir la elección de Allende como presidente de Chile. Y luego, cuando él fue elegido por Unidad Popular para presidir el país trasandino, hicieron todas las cosas posibles para derrocarlo, cosa que hasta este momento no habían conseguido. Allende dijo entonces que no pagaría nada de indemnización a la ITT que había expropiado y que la empresa definitivamente tenía que retirarse del país, si bien era la que tenía el 70% de las acciones de la compañía de teléfonos de Chile. O sea que ahí creaban un problema de comunicación muy importante. Ya vamos a ver luego cuál es el final de este tema, pero en esta semana eso era lo que se había planteado en Chile entre esta empresa norteamericana y el gobierno socialista. En el país ya habíamos visto la semana pasada que Héctor Cámpora había quedado definitivamente consagrado como presidente electo de la Argentina. En consecuencia, el gobierno nacional, con el presidente Alejandro Lanuse, le cede un espacio en la televisión, cosa que era muy importante en aquel momento, de 20 minutos para que Cámpora pueda dirigir un mensaje al país. Eso fue un domingo por la tarde y durante 20 minutos Cámpora pudo hablarle al país a través de este espacio que le daban en la televisión nacional. Lo hace, el mensaje lo dirige desde Mendoza, porque estaba en gira en aquel lugar y desde ahí es donde él habla al país. ¿Qué dijo? Dijo que iba a gobernar para todos sin excepción y le pidió a los obreros que aumenten la producción. Dijo que el objetivo era independizar, liberar a la patria para entregarla a los hijos del presente y mucho más a los del futuro, más justa, más libre y absolutamente soberana. La fuerza del trabajo son los pilares de la grandeza nacional, dijo Cámpora entonces, al pedir que se aumente la producción, porque cuando la oferta supere la demanda, desterraremos la carestía de la vida. Hay que tener en cuenta que el tema de la inflación era también ya en aquel momento una preocupación del gobierno militar que se estaba yendo y de las futuras autoridades que iban a asumir al mes siguiente, nada más. Y dijo también que gobernaría para todos, sin excepción. Sin embargo, 2 días antes de este mensaje, él le había advertido a los neuquinos que iban a ir a una segunda vuelta que los peronistas de esa provincia
no podrían votarle a Felipe Zapac, que era un líder regional allá en Neuquén y que ya había sido gobernador y que volvió a ser electo gobernador. Y él decía, si bien él decía que iba a gobernar para todos sin excepción, les advertía que no le voten a Zapac porque él no era peronista, y como tal no iba a recibir apoyo del futuro gobierno nacional. O sea que se contradecía en las órdenes que le daba a unos y en los mensajes que le daba a la generalidad del país. A todo esto, precisamente por esta cuestión de la violencia que había en el país, el 10 de abril, la Junta Central de la Acción Católica Argentina dio un comunicado para expresar esa preocupación de este sector de la sociedad. En parte decía que los argentinos conocemos la historia azarosa que vive nuestra patria desde hace tiempo. Si hay un medio capaz de impedir que ello continúe, es la seria concentración de los esfuerzos y de todos sus habitantes, con miras al logro de una Argentina orgánica, unida, justa y libre. Ello requiere forjar una paz forjada en el equilibrio de fuerzas y en la tregua de los antagonismos estériles. Por ello, quienes realmente amamos a nuestra tierra, no podemos menos que sentirla avasallada por quienes, cegados por el odio o la frialdad ideológica, son indiferentes a la voz del pueblo, destrozan a la patria, ahogando en la angustia a familias enteras con el derramamiento cruel de más y más sangre argentina. Ven que estos mensajes y estas palabras que se usaban ya en aquel tiempo, en distintas oportunidades las hemos vuelto a escuchar en estos 50 años y nunca están perdiendo actualidad. En el tema de la provincia, el día 11 de abril, ya estábamos a muy poquito tiempo de la segunda vuelta electoral, el presidente electo, Héctor Cámpora, prometió reeditar en su gobierno la Argentina de Perón, por lo que recomendó a los compañeros cordobeses asegurar el triunfo de sus candidatos y defender el porvenir de la patria. Acá Cámpora estaba haciendo la campaña a favor, por cierto, de Ricardo Obregón Cano y Atilio López, que el día 15 iban a enfrentar a la fórmula que le ganó en la primera vuelta, que era la de Víctor Martínez y Felipe Celi de la Unión Cívica Radical. Había llegado Cámpora precisamente a Córdoba, acompañado por el secretario general del movimiento justicialista, que era Juan Manuel Abal Medina, y también lo acompañaba el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. Es decir, acá había todo un aval de la parte gremial, precisamente porque Atilio López, el candidato a vicegobernador, era a la vez el secretario general de la CGT en Córdoba. En el ámbito local, ya aquí en San Francisco, el 7 de abril, también con vista a esta elección que era crucial para el día 15 de abril, la Unión Cívica Radical, frente a su local en Independencia y España, organiza un acto de apoyo a Víctor Martínez y Felipe Celi. Y orador de cierre en este acto fue Raúl Alfonsín, que él ya lideraba en aquel momento el movimiento de Renovación y Cambio, el movimiento con el que él llega luego a la presidencia 10 años después, y en una conferencia de prensa señaló que lo que se iba a elegir acá ahora era el gobernador de Córdoba y que había que olvidarse un poco de las cuestiones nacionales porque ya el presidente de la nación estaba elegido, y dice: tenemos un presidente elegido por el pueblo y todos debemos bregar para que culmine este proceso de institucionalización que inexorablemente debe producir la liberación nacional. Eso es lo que sostuvo Alfonsín en aquel momento aquí en San Francisco. Tenemos también, por otro lado, actividades culturales que empezaban en este momento, que era prácticamente todavía comienzo del año. Así que el 7 de abril comienzan las actividades de la Escuela Superior de Danza Nativas El Festejo, que estaba a cargo de Cristina Escudero y José Alberto Carballo, dos personajes, ¿no es cierto?, nuestros, del arte y del cultivar el folclore en San Francisco, que hasta la actualidad siguen
en vigencia. No solamente cuando estuvieron con la Escuela Municipal de Folclore, sino también a través del Ballet Patria. Esta escuela, el festejo, funcionaba en instalaciones de bomberos voluntarios y ahí daban clases de bombo, de malambo y danzas argentinas para niños, jóvenes y adultos. Y por otra parte, como la cuestión folclórica estaba muy en boga en el país en aquel momento, había otro grupo de docentes que daban también clases de folclore, en este caso en Peña La Posta, una entidad emblemática que venía como de los años 50 y cesa sus actividades en la década del 90 aproximadamente. En este caso, las docentes eran María Cittadini y Norma Navarro, que fue también una entusiasta docente de folclore en San Francisco, ya desde muchos años antes de esto. También en la Escuela Municipal de Folclore, donde ahí había un cupo para poder ingresar, eran simplemente 50 alumnos en ese caso, y la apertura de las actividades de la Escuela Municipal de Folclore se habían dado en la Escuela Normal, donde se iban a dictar las clases de la Escuela Municipal de Folclore. Y en ese caso, la directora era precisamente Norma Carballo de Acuña, que era esposa a la vez de un destacado folclorista y malambista sanfrancisqueño. Muy bien, esto en cuanto a las actividades que tuvimos, tanto en el exterior, en el país, la provincia y San Francisco. Y para el cierre musical de hoy vamos a hacer una mención a una visita que hizo el 11 de abril de 1973 el cantante Rafael, que bueno, era una de las grandes figuras de la música de aquel momento. Y él llega precisamente a la Argentina, como estamos viendo en las imágenes que damos en este momento, para la inauguración del Teatro Astros en Buenos Aires. O sea, la marca que él deja de alguna manera aquí es en una placa también donde se destaca que ese teatro fue inaugurado en este día por el cantante Rafael. Y vamos a evocar precisamente y recordar a Rafael en un tema musical de los éxitos que él tenía en aquel momento, no el más destacado de todos, sino uno que hemos elegido precisamente para esta circunstancia, que se llama Ave María. Pero no es el Ave María que estamos acostumbrados a escuchar también en la versión, por ejemplo, de Jairo en los recitales que él ofrece, sino que es, en este caso, una canción de una persona enamorada que canta y le pide a la Virgen María que interceda para que él pueda concretar su amor. Este es el tema que escuchamos entonces ahora en la voz de Rafael. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo, ni me acuerdo de llevarte rosas rojas a tu altar. Es verdad que tu nombre yo no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Tú sabes que yo la quiero y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María. Yo te pido que no termine nuestro amor,
recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla. Eran mías, solo mías. Yo las robaba por las noches para ti. Recordarás cuántas veces te he rezado de rodillas. Mis amigos se reían al mirarme, se reían, se reían. Sabes que yo la quiero y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María. Yo te pido que no termine en nuestro amor, en nuestro amor, en nuestro amor, en nuestro amor. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas.